del profesional ahora, hoy en día, ¿no? Algo que me llevo mucho de algunos docentes que efectivamente he tenido en el transcurso, en el recorrido, tratar de sintetizar un poco esas ideas, las múltiples ideas que he recibido en esta oración que está al inicio, ¿no? Que efectivamente los profesionales de ahora justamente tienen que ser gestores de situaciones complejas y hacia dónde me quiero orientar, que creo que la diversidad de los escenarios que ahora estamos teniendo hoy en día dentro de los diferentes contextos, pues obligan a uno ya no solamente ser el arquitecto que construye, el abogado que legisla, ¿no? Entonces, creo que también obliga a poder tener una expansión mucho más amplia y múltiple de las actividades que nosotros generamos. Entonces, tener en cuenta de que nosotros podemos o estamos en la capacidad de poder generar mucha gestión en el tema de diferentes recursos siempre y cuando enmarcándonos en nuestra área de especialización. No está por demás decirlo, ¿no? Pero creo que ahora la diversidad obliga justamente a poder prepararnos y a poder ser flexibles dentro de esos entornos. Me gusta mucho y al menos, como les decía, ¿no? Recopilando múltiples ideas, pues entender esa gestión, entender esa diversidad y esa multiplicidad en poder generar cosas y sobre todo a través de la transversalidad con las diferentes disciplinas. No solamente ya se necesita un profesional para poder desarrollar un producto, se necesita de múltiples visiones para poder tener claro, pues, el panorama hacia dónde se están orientando las cosas, ¿no? Y eso es parte de la planificación, algo de lo que yo bastante me encanta mucho, he trabajado en algunos aspectos dentro de la localidad también, y creo que es agradable poder trabajar dentro de equipos de múltiples, diversificados, y allí está justamente la potencialidad de poder desarrollar más cosas y entender también las condiciones de los territorios en particular. Y la segunda idea que efectivamente creo que quería un poco, tal vez, potencializar la idea inicial que les había mencionado, ¿no? En el aspecto de, no es, si tengo un edificio y llueve, pues simplemente el edificio se va a mojar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? ¿O cómo sería lo importante para que el edificio no se moje? Por último, que no es lo que caracteriza que no se debe o evitar mojarlo, sino más bien que pueda secarse. Y por último, orientarles hacia dónde, hacia esta reflexión o hacia dónde me quiero orientar. Pues efectivamente que nosotros encontramos diversas restricciones en el transcurso de los estudios, de la gestión de las cosas, de la planificación del trabajo, del mundo laboral. Y por último, yo tal vez no hubiese querido ser arquitecto, no hubiese estado recibiendo esta charla tal vez y no estuviera aquí. Entonces, tal vez las cosas no son a veces las situaciones tan fáciles como a veces se pueden presentar. Entonces, tener en cuenta de que siempre va a haber tropiezos o siempre puede haber dificultades, pero creo que hay que saberlas orientar y saber gestionarlas, ¿no? Creo que un poquito quería tener, como les dije, una reflexión inicial antes de comenzar, puesto que fue uno de los puntos bastante inquietantes dentro de lo que habíamos comentado, ¿no? Bien, como les había dicho, ¿no? Yo en este caso voy a abordar algunos temas. Me gusta siempre empezar por este tema de la movilidad y sobre todo creo que recursos de los cuales ustedes ya tienen aprehensión clara, ¿no? Dentro del transcurso de la carrera. Y uno de ellos es justamente este tema de la movilidad, de la transportabilidad, del transporte, que justamente genera estos desplazamientos, ¿no? ¿De quiénes? Pues efectivamente de sujeto, objeto, actividades. ¿Sobre qué escenario? Pues justamente sobre una ciudad, ¿no? Y lo planteo de esa manera. A estos componentes que ustedes ya los tienen pues aprendido, lo tienen pues figurado de alguna manera entre sus diversas actividades, roles, una persona que tiene que trasladarse para el tema educativo, para las labores, para el tema familiar, y justamente a través de este espacio, de este soporte físico, ¿no es cierto? Que se llama pues territorio, básicamente. No solo vamos a hablar de tema ciudad específico. Y este soporte, o al menos esta ciudad, genera pues las diferentes dinámicas y sobre todo es el soporte, como lo había mencionado, para poder tener todas estas dinámicas y sobre todo creo que relaciones entre las diferentes personas y la población en sí. Entonces, creo que es importante entender esta relación y esta coayuda, ¿no? Sobre todo desde la dinámica de lo que genera la movilidad y el soporte físico en el cual se desenvuelve. Y es hacia donde yo me quiero orientar.
pues efectivamente estas ciudades que nosotros hemos venido entendiendo o le entendemos como un soporte físico, se han venido desarrollando, evolucionando a través de la historia, ¿no? Pues prácticamente desde una arquitectura moderna, como podemos observar en las figuras de la parte, en las imágenes de la parte superior izquierda, pues la concentración y sobre todo la masificación y la industrialización también de la arquitectura, ¿no? Y por ende de la ciudad, puesto que esta arquitectura es la que define el espacio público, ¿no es cierto? La arquitectura pues te define entre la relación entre lo público y privado. Y así efectivamente se ha venido consolidando a partir de desarrollos, de poder potencializar las zonas de gestión, los centros financieros, y a partir de estos núcleos, pues efectivamente se han venido desarrollando y expandiendo, y es algo que lo que tenemos acá en la imagen intermedia, en la segunda de la parte derecha, pues cómo tiene esa idea de poder seguirse expandiendo, ¿no? Y es la modalidad que también se reconoce mucho aquí en la localidad ecuatoriana. Pues tenemos estas ciudades que tienen esta tendencia a poder seguir evolucionando y desarrollándose horizontalmente, ¿no? ¿Qué pasa? Pues a partir del ingreso del automóvil, pues cambia esta modalidad, más o menos estamos hablando de los años 50, en donde ya empiezan a aparecer las autopistas, ¿no? Y a raíz de estos dos elementos, no tanto de la infraestructura vial como del transporte, pues efectivamente se genera otro fenómeno, ¿no? Que es este conocido internacionalmente como urban sprawl, que es esta suburbanización o estas extensiones urbanizadas pues en la periferia, ¿no? Tenemos varias modalidades, o sea, tenemos desde las urbanizaciones que están focalizadas dentro de principios técnicos, ¿sí? Y las urbanizaciones o los conglomerados, en donde se generan a partir de estas apropiaciones clandestinas o más que irregulares, llamémoslo así, ¿no? Justamente porque hay la diversidad de la población, de los componentes económicos, muchos factores que podríamos llamarlo a decir, a mencionar. Sin embargo, se genera esta dinámica. Entonces, la ciudad se sigue expandiendo, se sigue proyectando a más suelo, a más territorio, y teniendo en cuenta, ¿no? De que esto también amenaza a otro tipo de suelo, ¿no? Que es este suelo rural, que también tiene un rol, que tiene una característica importante. Quiero hablar un poquito más adelante de ello, pero estos elementos, ¿no? Estas urbanizaciones periféricas satelitales, pues obligan a esta dinámica a tener la proyección del habitante, ¿no? Residir en estos sectores alejados y poder trasladarse a los centros, a los núcleos urbanos para poder desarrollar sus actividades laborales. Esto es lo que se ha venido generando, lo que se ha venido convirtiendo el modelo típico de la ciudad y claro, ¿no? Efectivamente creo que ya hemos venido o se ha hablado mucho, ¿no? De este tema de la diversidad en las ciudades sostenibles, que efectivamente es un modelo que se viene a implantar, no es un modelo nuevo, ya tiene su recorrido, sobre todo su dato histórico, su referente, ¿no? Desde mucho tiempo atrás, en el tema de poder desarrollar estos tres componentes, ambiental, económico y social, ¿no? Y uno de esos elementos, o al menos dentro de esta integración de los elementos y de hablar en sí de las ciudades sostenibles, pues está uno de estos representantes. Yo miro mucho el trabajo que se genera a partir del estudio de la ciudad que genera Jan Gehl, que es un danés arquitecto urbanista que desarrolla justamente la percepción de las ciudades a partir del peatón y cómo este peatón tiene un rol y tiene una caracterización de estos escenarios, ¿sí? Efectivamente, creo que todo ese estudio se ha venido enmarcando, ya hemos hablado y también creo que deben haber escuchado, ayer un poco también topó Jimena dentro del aspecto de la temática que sobrellevó, pues que hay esa priorización, tendemos a tender esa priorización al peatón, de que debemos dejar o desarrollar mucho más espacio para que pueda tener esa distensión, esa cercanía con los servicios y muchas condiciones ideales, ¿no? Que se han producido. Entonces, sí, efectivamente es una de las ideas de poder tener estas ciudades caminables, las ciudades de los 15 minutos, que también creo que deben haber escuchado, y muchos modelos de ciudad que efectivamente creo que vienen a ser muy caracterizadores, sobre todo por la época que estamos viviendo. Y uno de esos aspectos es justamente esta lección que nos está dejando el COVID, ¿no? Aquí tenemos una imágenes en la parte izquierda de justamente la gripe española. eh,
tiempo atrás muy referente y creo que muy similar a lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Que hemos venido a limitarnos y sobre todo a tener pues esta condición sanitaria bastante extrema de salud y de todos estos elementos. Entonces, no diferencia mucho esta imagen que tenemos en la parte izquierda a lo que se está sobrellevando en este momento. Entonces, creo que también nos deja esa parte, ¿no? De lecciones no aprendidas, de condiciones de que no solo el tema de referenciar el tema sanitario personal, sino también el de las ciudades y de poder entender esa proyección de lo que van teniendo cada una de estas ciudades, a dónde están llevando esas proyecciones y sobre todo a dónde está llevando la planificación. Me he querido aquí tomar una imagen de un profesor bastante respetable de España, que José María Esquiaga, que ha desarrollado un estudio muy próximo y bastante actual del tema del COVID y referenciar a los asentamientos, ¿no? Y cómo estos se producen dentro de la ciudad, entendiendo en estas diferentes manchas que tenemos sobre todo los escenarios críticos, ¿no? En donde tenemos grandes concentraciones de personas y justamente que es el modelo efectivo para que se pueda producir mayor infección y mayor contaminación. Entonces, ¿qué pasa? No todos los modelos y todas las propuestas pueden generar soluciones, ¿no? Y todo eso, ¿qué lo va diciendo? Efectivamente, la evaluación histórica o la evaluación que puede tener el modelo. Entonces es importante aquí entender de que la concentración, ¿sí? Esta concentración o esta sobredensificación que nosotros hablamos siempre en urbanismo, siempre hablamos de concentrar las ciudades, de poder llevarlas a definir en altura, que no se sigan expandiendo más la ciudad, pues también es un modelo, en este caso, pues muy contradictorio al tema sanitario. Entonces tenemos mucha mayor incidencia, mayor caos, y ahí es donde empieza a generarse otras dinámicas, ¿no? Tenemos ahora ya acá escenarios muy similares a lo que está en la imagen superior, en donde se suspendió radicalmente la movilidad urbana y teníamos esa restricción y esa pausa para poder salir y disfrutar del espacio, ¿no? Espacio que tal vez estaba sobredevaluado, subevaluado, pues no se le obtenía como esa percepción de libertad y sobre todo, perdón. Y sobre todo de todas esas caracterizaciones que nos da la ciudad y esa pertenencia que tenemos dentro de ella, ¿no? Entonces, se vino a devaluar este contexto y ahora nos hemos limitado, ¿no? Pues a poder permanecer en casa, lógicamente por un tema sanitario y sobre todo colectivo, ¿no? Que no pueda generar mayor conflicto. Pero hemos entendido estos ciclos y sobre todo creo que la ciudad también ha empezado a tener una evolución dentro del contexto que se ha venido desarrollando. Entonces, existe esta diferencia y sobre todo creo que nos obliga también a entender qué es lo que queremos hacer para lo que se viene a continuación, ¿sí? ¿Es esto lo que queremos a continuación? ¿Sí? Si bien nosotros entendemos, ¿no es cierto?, el parámetro de de las ciudades a partir de las autopistas y de las vías, de las infraestructuras viales, porque son los ejes conectores de la ciudad, de los poblados. Necesitamos trasladarnos para poder satisfacer las necesidades básicas. Totalmente de acuerdo, ¿no es cierto? Y hemos venido generando esta dinámica, ¿no es cierto? Infraestructuras pues en soportes territoriales que conectan sitios, que conectan escenarios, que conectan servicios, ¿no es cierto? Pues ahora, justamente seguimos manteniendo esta modalidad, queremos seguir manteniéndola, queremos seguir aportando para este modelo, seguir ampliando las aceras, perdón, las calzadas, las vías, para que pueda haber mayor capacidad y cobertura del automóvil. Ya se ha hablado mucho del cambio, de la transición del transporte privado al transporte público. Se ha hablado también mucho del tema de compartir el transporte privado para que pueda tener una menor carga el tema del soporte vial. Se ha hablado mucho de la peatonalización, pacificación de escenarios. Se tiene muy en cuenta, ¿no es cierto?, el tema de la movilidad ciclística que está en aumento y que está también creo que teniendo un soporte más que técnico, que ya se lo venía hablando mucho, un soporte ideológico social, ¿no? Porque ya vemos la necesidad que necesitamos trasladarnos
Y esta bicicleta pues ha sido un factor primordial en este escenario del COVID. Entonces, creo que sí nos llama la reflexión a entender justamente estas ciudades que se vienen a proyectar a posterior de este escenario o de estas condiciones sanitarias que todavía tampoco se encuentran saneadas, ¿no? Y algo que me parecía muy importante, ¿no? Este mapa que tenemos en la parte superior, que es justamente de la ciudad de Barcelona, del distrito, no, de la ciudad, perdón, de la ciudad de Barcelona, y que efectivamente tenemos la caracterización de espacio de parqueo, ¿no? Espacio público de parqueo en subsuelo, perdón, ahí sí hay que aclararlo. Entonces, todo este soporte de vehículos ayuda a que la ciudad no tenga esa carga, ¿no es cierto?, en la parte superior, como nosotros podemos ver en las imágenes del centro. Entonces, sí ayuda a pensar de que este tipo de modelos y este tipo de estrategias pueden ayudar también al soporte de la ciudad, al soporte de movilidad y vial de la ciudad, ¿no? Obviamente, entendiendo desde el ámbito vehicular, ¿no? Nuevos modelos, nuevos roles se han venido a desarrollar, como les había mencionado, en el tema ciclístico, en muchos aspectos de todos estos componentes. Entonces, eh, todo este compendio de ideas, ¿no? Que yo les he querido mencionar es justamente direccionado a que nosotros debemos entender los modelos territoriales y sobre todo el espacio físico que nosotros abordamos, ¿no? Si bien todos los elementos de movilidad pueden estar presentes, pueden estar susceptibles a muchos cambios y como les mencionaba, el tema del modelo y roles que puede desarrollar en la ciudad, pues es importante también tener en cuenta el territorio. Y allí quiero hacer una referencia, ¿no? A un estudio que hicimos, que desarrollamos justamente desde entender el suelo rural y poder entender las dinámicas. En este caso, si ustedes tal vez no reconocen, este es el polígono del cantón Ambato, Ambato rural con sus 18 parroquias rurales. Y dentro de este contexto rural, pues entender que hay dinámicas de comercialización que creo que es uno de los aspectos más fuertes que representan justamente al cantón y a la provincia y a varios sectores de la zona 3, porque de hecho la características de suelo es muy similar. Entonces, estas dinámicas pues existen o esta carga de transporte del producto pues no solamente se generan en los escenarios de los mercados, ¿no? Y escenarios de mercados locales. Eso fue un gran aporte justamente de este estudio, que se pudo entender cuál era la dinámica del comercio y sobre todo del producto. Cómo se venía, cómo se transportaba, cómo se trasladaba desde las diferentes zonas de producción, compilarlas dentro del medio de transporte prioritario y uno de estos medios de transporte prioritarios justamente era el transporte privado y cómo se movilizaba y cómo se gestionaba el traslado hacia los centros de comercio, ¿no? Que básicamente, y centros de acopio y de comercio. Entonces, esa era como que la dinámica principal, ¿no? Y este comercio obviamente ya llegaba al consumidor final. Hasta allí la cadena de comercialización que se pretendía entender. Entonces, toda esta carga, o al menos toda esta dinámica de todo el territorio rural, pues se sigue proyectando hacia el centro, ¿no? Porque tenemos o existe un equipamiento de bastante fortaleza dentro de lo que es la zona urbana, que en este caso es el mercado mayorista, que mal llamado mercado mayorista porque justamente tiene el rol o tenía la función de centro de acopio, sin embargo se llega a comercializar, entonces generan otro tipo de sobrecargas y muchos creo que hemos observado, ¿no? Que este tipo de población y sobre todo de movimiento, de movilidad comercial, se genera en determinados días, perdón, no tan distante de otros escenarios, en todos los escenarios, en todos los cantones, en las parroquias y en las zonas urbanas de la mayor cantidad de la zona poblada del Ecuador, hay estos días de feria que nosotros le llamamos, ¿no es cierto? Entonces existe esta saturación, caso de Riobamba, que también el día sábado hacia el mercado mayorista se satura justamente por este componente agrícola, ¿no? Pese a las restricciones, que inclusive ahora vi un poco también de este escenario allá en la ciudad, pese a las restricciones todavía sigue existiendo tal vez una mala distribución de lo que es el tema de la movilidad peatonal dentro y hacia adentro y hacia el exterior de este mercado. Entonces,
Lo mismo pasa acá, lo mismo pasa en la Tacunga, lo mismo pasa en diferentes sectores. Entonces, ¿qué está pasando? La sobrecarga de esta dinámica comercial satura uno de los centros comerciales, o llamémoslo así, centros de acopio preferentes de la población. Entonces, entendemos estas dinámicas que concentran a la ciudad, pero que pueden existir otros modelos. Y eso es algo importante, ¿no es cierto? Que siempre podemos innovar. No significa que ya estamos dando una solución continua y presente, omnipresente allí dentro de lo que nosotros queremos hacer. Pero sin embargo pueden ser roles o cambiar un poco las dinámicas en poder fortalecer ciertos territorios y que no necesariamente las cargas tengan que llegar al centro de la ciudad. Entonces es importante entender primero cuál es el sujeto de estudio y sobre todo cuál es la dinámica que quiero estudiar. En este caso nosotros entendíamos este transporte. Y de segundo, pues también entender que el territorio pues desempeña un rol importante, porque a partir también de la producción, de lo que se genera, de los actores, de muchos factores externos también inciden sobre esa producción y inciden también sobre la carga hacia la ciudad. Entonces, creo que esta dinámica la llegamos a resumir, ¿no? En estas gráficas que ustedes están observando acá, se entendió mucho del tema del transporte público, del transporte compartido, que hay una tendencia a que también las personas dentro de las zonas agrícolas ya no solamente traten de figurar el transporte como tener su propio recurso o su propio transporte y poderlo llevar hasta los centros de comercialización, sino también poder compartir o generar mancomunidad o colectividad, pues dentro de las zonas cercanas de producción y poder tener cierta fortaleza en el tema de transporte, movilidad. Y hay otra insinuación inclusive para ese tipo de asociaciones o alianzas, ¿no? De poder entender también así al territorio. Y nuevamente, todo eso me conlleva a que la carga de movilidad va a disminuir dentro del territorio. No significa que se va a perder comercialización, sino se está distribuyendo de una mejor manera. Eso con respecto a este caso de estudio. Y el último que les quiero presentar, pues efectivamente creo que deben haber escuchado, se ha venido también a tener mucho comentario y Ven presencia a dentro de ver, esta época, justamente por lo que ha causado el confinamiento. ven. Y es este modelo de las supermanzanas, que no es nada nuevo, no es un modelo que ha aparecido en esta época de COVID, sino más bien a partir de los años 90 más o menos, se ha venido desarrollando esta idea de Salvador Rueda, que en un principio también vino a fomentar la reestructuración de la forma de la ciudad, de entender también los patrones de movilidad del peatón, del transporte público, del transporte privado, cómo generan esta movilidad y sobre todo cómo se dinamiza la ciudad a partir del entendimiento de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, cuál es la idea principal? Pues efectivamente en el transcurso de tiempo, en las proyecciones que se puede realizar, pues entender que va a haber un aumento o se requiere un aumento dentro de lo que es la calidad peatonal y que se fomente pues efectivamente zonas peatonales, ¿no? De la misma manera, impulsar el tema del transporte colectivo. Ahora más que debe tener o esa restricción o sobre todo ese cuidado que debe tener el transporte colectivo dentro de lo que genera sus desplazamientos, pero sí se sigue manteniendo el tema de la movilidad. Y reducir el tema del uso del transporte privado. Y hay unas medidas bastante oportunas, ¿no? Dentro de este plan que se formuló desde el 2018 o para el 2018, efectivamente hay una nueva ordenanza dentro de las zonas de emisión cero, en donde Barcelona se zonifica, llamémoslo así, en zonas donde se puede circular y zonas donde no puede realizarse la circulación de vehículos que tienen el uso de combustibles fósiles. Entonces, es algo de lo que también se habló un poco en una de las charlas anteriores, en el tema de la fiscalidad de la movilidad, de que debemos entender de que no solo se trata de planificación, sino también se trata de estrategias fiscales para poder motivar e incentivar al cambio y a la modificación en los desplazamientos, ¿no? En este caso, se penaliza a los transportes de uso de combustible fósil
y se les restringe la movilidad en determinadas zonas, ¿no? En otros horarios, pues efectivamente tienen esos desplazamientos, no es que no pueden ingresar, pero se puede permitir el desplazamiento, ¿no? Entonces, todo eso demanda una categorización de las diferentes zonas y sobre todo un entendimiento de la movilidad y los desplazamientos. Hubo también una experiencia, y tal vez me aparto como un paréntesis, en París, justamente en una de las zonas pobladas céntricas de la ciudad, en donde se determinó, ¿no?, que la gran cantidad de contaminación de ese sector lo provocaban los transportes de carga. Y es uno de los aspectos que también están priorizando dentro de este modelo y del plan de movilidad. Y justamente a partir de esta lectura, pues se datifica la información, se restringe el paso vehicular para estos vehículos dentro de esa zona y genera un cambio, por supuesto, dentro de la zona intervenida. Existe un cambio en la calidad del ambiente, en la calidad de movilidad y los desplazamientos peatonales y varias condiciones más que mejoró. Sin embargo, efectivamente, esta carga que tenía el direccionamiento hacia este perímetro, hacia esta zona céntrica, ¿qué pasó? Se desplazó hacia las periferias de esta zona, porque efectivamente se restringió una zona, pero solamente era un polígono, que este polígono tuvo su mejora, pero se trasladó el problema a la periferia. Entonces, nuevamente, la sobrecarga, no todas las herramientas primero son efectivas a primera instancia, siempre se tienen que estar evaluando constantemente y creo que esto es uno de los modelos importantes, ¿no? Estas supermanzanas, para poder aclarar un poco la definición, pues efectivamente reestructuran la ciudad, ¿no? Aquí tenemos las manzanas comunes dentro de el gráfico superior de la parte derecha. Y estas manzanas, pues efectivamente tienen movilidad o tienen el recorrido vehicular, pues a través de todas las calles que la rodean, ¿no es cierto? ¿Cuál es la idea? Pues generar una congregación de 9 manzanas para que existan puntos intermedios dentro de dentro de estas vías para que puedan pertenecer al peatón y se pacifiquen o se ralenticen sobre todo la movilidad. Se restringe el paso ya vehicular de ciertos elementos vehículos privados específicamente, y lógicamente se deja un espacio para los vehículos que tienen pues su estacionamiento, su parking dentro de las residencias, ¿no? Entendamos que eso también existe cierto cambio en el modelo que se está implantando, puesto que la ciudad tiende a restringir o a peatonalizar más las zonas, ojo, calzadas que eran destinadas para los vehículos, ¿no? Y a partir de este modelo se pacifican las zonas, se cambia el tema de la movilidad, se apropia, existe una apropiación de este espacio público y efectivamente genera un poco una asociación o un tema de poder relacionarse mejor dentro del espacio público y no tener que llegar a un punto estratégico como un parque para poder tener un punto de encuentro. Entonces, el punto de encuentro local es esta superisla, ¿no? Entonces, estos puntos, ¿sí?, se generan a partir de una matriz. Podemos entender aquí en el mapa inferior, ¿no?, que tenemos una parametrización de toda la ciudad, entendiendo dónde serían los puntos estratégicos. También se va potencializando con el recurso de la movilidad a pie, entonces se fomentan recorridos también peatonales. El tema de la movilidad, y si bien ahorita actualmente existe una recorrido, una ciclorruta, ¿no?, bien definida dentro de la ciudad, dentro de este nuevo modelo, pues también se redefine eso, ¿no? Se define el tema de la restricción movilidad, el tema de las ciclorrutas, el tema de los peatones. Y el transporte público que queda limitado a poder bordear estas superislas para que no pueda ingresar tampoco el tema del transporte público. Las mercaderías efectivamente tienen una restricción. Entonces, tampoco tienen una imposibilidad, porque recordemos que todos estos modelos siguen teniendo la diversidad que se tiene acá también, ¿no es cierto? Hay zonas residenciales, comerciales, mixtas, entonces no podemos restringir a todos estos elementos. Entonces siempre va a haber un tema de distribución de productos y sobre todo también el de abastecimiento de servicios de emergencia o cualquier caso, ¿no? Entonces necesitamos entender también esta dinámica que no se puede peatonalizar o restringir la movilidad absoluta al vehículo privado. Entonces siempre se tiene que mediar y entender el modelo. Y el tema del transporte privado, como les decía, pues tender a que se pueda restringir su uso, masificar o sobre todo incentivar a utilizar el transporte público en este caso.
y poder seguir motivando a la gente a que puedan utilizar estos recursos. Y como para poder finalizar en este aspecto, en este diálogo que he generado el día de hoy, está el modelo, ¿no? De estas supermanzanas, cuál es la fórmula y la receta al menos que se quiere lograr. Uno de los puntos importantes que se ha querido o como plan piloto se ha venido a desarrollar en la ronda de San Antonio, pues una de las zonas medianamente tranquilas, lo podemos así, por así decir, pues existe un alto componente de comercio o de equipamientos comerciales, alta zona residencial, bajo, y eso sí lo quiero decir, es un bajo flujo vehicular. Entonces yo creo que esta zona ha sido implantada como para poder medir cuál es la apropiación de los residentes a este tipo de espacios, más no generar un mismo impacto sobre zonas que tal vez pueden ser más priorizantes, ¿no? Si este mismo modelo lo trasladamos tal vez a una rambla, la rambla de Cataluña, posiblemente esto no va a funcionar ni en broma, porque estamos hablando de una saturación de transporte donde se masifican, donde se concentran ferrocarriles, transporte público, biciestaciones, taxis, es un punto de concentración turística súper masivo, entonces tal vez allí no vas a tener el mismo efecto que lo puede desarrollar en un sector un poco más de menor impacto, eso entendamos, ¿no? Y bueno, la formulación ahora pues es bastante aceptable porque la gente también empezó a ver la permanencia de estos sectores. Efectivamente, hay un punto que también hay que valorar porque gran parte de los estacionamientos y el parking es sobre suelo, ¿no es cierto? Y se generaba justamente por gran cantidad de estos elementos. Ahora se les está retirando y se está quitando, pero efectivamente se está llevando, ¿no? Al incentivo a que se pueda evitar el tipo de transporte público. Y es justamente una de las demandas, ¿no? Que ha generado el tema de restricciones de compra de vehículos. Pero también algo que sorprendentemente se ha venido a figurar y es algo que también creo que es motivo de análisis, que las personas ahora se están desplazando por dos motivos de estas zonas céntricas. Por dos motivos. Por uno que creo que es algo derivado, no sé, es un factor derivado, el tema de los pisos turísticos. Y el otro que efectivamente, como no tengo el espacio para el parking, pues necesito vivir alejado, ¿no? Necesito vivir más distante. Entonces, por último, tengo el carro para desplazarme. Entonces, está habiendo muchas contradicciones. Nuevamente, todos los modelos no pueden resultar o no pueden ser tan predecibles o efectivos como se los predestina, pero sí puede tener una gran respuesta frente a lo que se quiere formular, ¿no? Y algo como para poder terminar, que hay que entender los escenarios. Si nosotros queremos hablar de una superisla, de una supermanzana, acá en el Ecuador, es de mucho análisis, no digo que pueda ser imposible, pero sí hay que determinar los factores y las condicionantes que establece el territorio. Aquí hablamos de supermanzanas, en donde se entiende la vivienda, la residencia y sobre todo el componente edificado continuo, en donde existen otras propiedades, inclusive de tenencia de suelo y de muchas situaciones adicionales, en donde la imagen urbana es un poquito más uniforme, por así determinarlo, y en el momento de implantar este tipo de equipamientos, existe una mayor densificación de población valorada. En el caso de acá, pues efectivamente tenemos zonas que en verdad están bastante, su densidad poblacional es bastante baja, entonces no sé cuál sería esa repercusión, si en positivo o en negativo, ¿sí? Entonces, yo creo que los modelos hay que seguirlos implantando y hay que seguirlos observando. Creo que eso, con respecto a lo que les he querido compartir, un poco de los modelos que se ha desarrollado tanto dentro de lo local como dentro de lo que se ha desarrollado internacionalmente y una de las experiencias que se ha tenido dentro de estos componentes, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Carlos. Pues muy reconfortante y muy enriquecedor todo tu conocimiento impartido para toda la comunidad de gestión del transporte. Con usted, Gisela, mi hija, por favor, ayúdeme con la sección. Muy buenas tardes, querida familia de gestión del transporte. Me gustaría empezar agradeciendo al arquitecto Carlos Campoverde por compartir su experiencia y conocimientos en este ciclo de charlas. Para ello daré paso al foro de preguntas, en la cual los participantes pueden
alzar la mano o escribir a través del chat. Bien, como primera pregunta, por el ingeniero Rufo Villa, dice, ¿qué relación existe entre las actividades de una zona y la preferencia por el medio de transporte? Yo creo que determina, si hablamos de uso de suelo, ¿no? Entendiéndole que tal vez estas actividades se pueden referenciar al uso de suelo. Va a ser determinante dentro de los desplazamientos y sobre todo de la preferencia en poder asistir a ese tipo de escenarios. Hablemos de una tienda de barrio. Si yo quiero llegar a este tipo de comercio, pues tranquilamente lo podría hacer a partir de mi bicicleta o a pie. Entonces no necesito un recurso de movilidad porque inclusive la configuración de lo que voy a realizar, pues no demanda una sobrecarga para obtener el vehículo como respaldo, ¿no? Diferente es si es que me dirijo a un centro comercial. Entonces, tal vez la sobrecarga que necesito realizar, y los dos teniendo la misma tipología, porque estamos hablando de comercio. Entonces, demanda mucho el tema de poder decidir entre el modo de transporte. Por otro lado, si es que hacemos entre condiciones de uso de suelos similares. Ahora sí es que entendemos esta diversidad, ¿no es cierto? Entonces, si entendemos que existe residencia, comercio, salud, educación y una zona, pues efectivamente que tiene, o llamémoslo así, configurada de manera abastecida, ¿no? En el tema de sus servicios, pues creo que va a generar una mayor comprensión, creo que de los servicios, porque tengo a disposición varios servicios que complementan justamente mis necesidades. Entonces, este tipo de complementos tal vez es justamente lo que se necesita dentro del suelo para empezar a evitar el transporte público, porque tengo cercanía dentro de todos estos elementos. Entonces, ya no tengo que generar desplazamientos entre comercio y educación porque se encuentran distantes, sino más bien porque se encuentran concentrados o más bien llamándole como núcleos o como concentraciones urbanas, tal vez no sé si es que se me vaya a confundir, porque llegaríamos al término de nuevamente densificar a la ciudad, consolidar a la ciudad a partir de esta concentración y que tal vez en este momento de COVID no es lo más eficiente, ¿no? Muchas gracias. Una siguiente pregunta, ¿cuáles son los lineamientos para la planificación de ciudades de 15 minutos? Yo creo que el más importante, sobre todo dentro de estos nuevos modelos, repercute y cae sobre la planificación de la morfología de la ciudad y su transporte o la movilidad que se genera a través de esta, ¿no? Los usos, como les decía anteriormente, los usos de suelo juegan un rol importante y creo que también está presente dentro de estos elementos. Pero si se empieza a trabajar un poco más el tema de la forma, el tema de los servicios y el tema de los desplazamientos, creo que puede ser efectivo dentro de estos modelos o este modelo que se ha venido a representar bastante, pues ha venido a tomar un auge, ¿no? Y bastante renombre dentro de este momento. No solo, y por eso hago referencia también a la morfología, porque no solo se puede tratar de hablar entre los desplazamientos o el factor que liga, ¿no? Al transporte o al modo de transporte que obtengo con la finalidad de mi desplazamiento, ¿no es cierto? Sino también poder entender el soporte que tengo para poder realizar ese desplazamiento. Entonces, también creo que tiene que ver mucho el factor de la ciudad. No digo que solo sea inherente o solamente necesito o requiero configurar la ciudad, sino también entenderla, ¿no es cierto? Entender de estos tres componentes, creo yo. Una nueva pregunta, ¿qué sería de los otros barrios de la ciudad donde urbanísticamente el trazado urbano no da para este tipo de opciones llamadas supermanzanas? Mi pregunta sería en el caso de Barcelona mismo o en algún caso trasladado acá al Ecuador o algo por el estilo. A ver, lo voy a figurar en las dos. Si efectivamente la parametrización o la configuración de la ciudad a partir de esta planificación se lo realiza a partir de trazos, ¿no? Y de configuración numérica,
reúno, compilo manzanas, no hablemos de 9, de 6, de 10, no hablemos de un número, simplemente compilo manzanas que pueden configurarse para que puedan aprovechar el suelo el suelo público, ¿no? De pertenencia pública. Entonces, ese es el principio, ¿ya? Ahora, efectivamente, no en todos los escenarios puede ser factible. Y ahí es donde la configuración no geométricamente es perfecta. Porque en sí, primero, el territorio no es ortogonal del todo, ¿no? Ninguno en específico, ¿no? Por más regularidad que exista, no hay regularidad perfecta. Primero, el territorio no es regular. Segundo, existen condicionantes geográficas, existen condicionantes sociales, inclusive económicas. Entonces, donde me va a restringir el tema de la aplicación de este modelo. ¿Qué pasa donde no se puede aplicar? Pues efectivamente se buscan estrategias donde se pueda fomentar el impulso barrial, el impulso social. Otra vez retomar el diálogo entre personas para que puedan concentrarse y reunirse, sobre todo a tener esta actividad y esta dinámica, ¿no? El principio es ese, ¿no? Retomar otra vez al peatón dentro del espacio público para que se encuentre conforme dentro de este espacio público. ¿No puede funcionar la superisla? Perfecto, pero existirá otro modelo que tal vez recategorice la forma, ¿sí? Para que pueda existir pertenencia y apropiación del espacio público. ¿Cuál? No sé. Por último, un tema de naturación urbana, acupuntura urbana, un urbanismo táctico que es muy puntual dentro de una intersección que lógicamente interfiere dentro de todo lo que es el entorno, pero puede ser algo más puntual, ¿no? Entonces, una recategorización de espacios vacíos o vacíos urbanos, baldíos, llamémoslo así. Entonces, no sé, respuestas pueden haber múltiples, ¿no? Pero la idea sigue siendo la misma. ¿Qué peso tiene la logística como estrategia de movilidad en la ciudad a consideración para zonas de comercio? Supermanzana. Creo que tiene que ver mucho con el tema del transporte de carga, ¿no? Y sobre todo, cómo se generaría tal vez inclusive una aceptación, porque tomemos en cuenta de que este transporte, o al menos esta dinámica, ¿no? De carga, justamente tiene un abastecimiento diferente dependiendo del comercio y todas las condiciones, ¿no? La configuración dentro de la supermanzana sigue siendo la misma, ¿no? Doy el espacio permisible para que pueda haber circulación para el espacio privado, para el transporte privado, para el transporte de carga, para el transporte público. Lo único que se está haciendo es limitando. Lo que se tenía 200 metros cuadrados de transporte, para el transporte de vehicular, se está restringiendo un 10%, un 20%. Entonces, lo que principa o lo que prima dentro de este modelo, pues efectivamente es eso, ¿no? Restringir la movilidad, más no impedirla. Entonces, yo creo que definir un horario viene bastante bien en el tema de este tema de manejar el transporte de carga, el abastecimiento, el transporte de auxiliares, el tema del ingreso para las zonas residenciales. Entonces, entender, creo que, o manejar un factor de horarios es bastante importante. Creo que eso definiría, no sé si es que esa me aproximé a lo que se preguntaba. Sí, muchas gracias por su respuesta, arquitecto. Una nueva pregunta. ¿Los resultados a implementar el modelo de supermanzanas en qué tiempo son palpables? En Barcelona, ¿cuáles fueron los indicadores de salud, economía y contaminación? El resultado. Ahora el proyecto este de la Rambla tendrá aproximadamente unos 3 años, un poco más, de implementación completa a partir de la participación de la población también. Y eso creo que es un aspecto también que me gustaría mencionar. Pero bueno, ¿qué va a pasar a continuación? Pues efectivamente se va a seguir formulando nuevos pilotos para que se pueda extender este modelo a diferentes zonas de la ciudad, que de hecho ya se lo está haciendo, ¿no? Inclusive conectando con puntos articuladores como es espacio público, parques, centros de abastecimiento y algunos elementos más.
esa es la idea. Entonces, seguir expandiendo el modelo para seguir viendo resultados y factores. Como lo decía, la Rambla de San Antonio me parece que es un impacto mediano. No voy a decirlo bajo, porque sí hay una incidencia vehicular o existía una incidencia vehicular por allí. Sin embargo, creo que el resultado todavía es provisional y yo creo que sí demanda poder realizar en un punto, en un sector de mayor conflictividad para valorar efectivamente qué es lo que pasa y qué es lo que repercute en todo aspecto, ¿no? Desde el privado, público, el transporte, la pertenencia, inclusive un factor que también fue negativo dentro de este modelo que al proporcionar más espacio público, efectivamente las distancias seguras se empezó a vulnerar y empezó a haber actos delictivos. Entonces, no era todo beneficioso para poder recibir este beneficio de más espacio público, mejor calidad de vida. Entonces, empezaban a existir ciertos conflictos. Estimo, yo no soy tal vez yo uno de los formuladores o tal vez que sigo mucho este modelo, pero efectivamente yo creo que va a necesitarse una proyección de primero implementación y conexión de varios escenarios más, ¿sí? Y a partir de esta puesta a prueba, ¿sí? Que podemos hablar de más o menos 15 años más, empezar a valorar si efectivamente tiene primero tiene valoración positiva dentro de las zonas peatonales y la población y también con el tema de la configuración y el cambio de la movilidad, ¿sí? Entonces, creo que ese podría ser uno de los resultados aproximados. ¿Qué tipo de valoraciones? Sería de mantenerlo más a fondo. No le tengo yo presente cuáles son exactamente los indicadores de salud, economía y contaminación que hacen referencia a estos elementos. El principio te los he mencionado, ¿no? Que justamente tiene que ver con el tema de movilidad peatonal, el tema de las zonas ciclísticas, el de transporte público, de carga y el vehicular y sus restricciones debidas, ¿no? Allí me limito más bien a dar esos indicadores. Muchas gracias por su respuesta, arquitecto. De parte de la Inge Yoconda tuvo un problema de conexión y para lo cual quiero dar paso a Fernando Ceballos para que tome la palabra y dé las respectivas palabras de agradecimiento y conclusión del evento. Adelante, Fernando. Quiero extender la más grata felicitación y también agradecimiento a usted, arquitecto Carlos Campoverde, por su tiempo, por también compartir. Ya sé lo que sientes por con nosotros, los estudiantes, que también podemos llegar a ser como estudiantes y también futuros profesionales. Y en ese afán, pues, nuevamente comprometer el trabajo mancomunado y el lazo de amistad que se está generando entre la escuela y su persona, para igual seguir construyendo saber, seguir construyendo conocimiento en futuros encuentros y actividades de esta alta importancia y relevancia. De la misma forma, esperamos que en una nueva ocasión pueda seguir compartiendo sus conocimientos y de la misma forma retroalimentarnos en ambas partes, porque es importante eso, el compartir los conocimientos para poder nutrirnos como profesionales, como personas, en ese importante objetivo de seguir mejorando la calidad de vida de las personas que en nuestro entorno. Bueno, y sin más, pues agradecer también el espacio y los invitaría a todos y cada uno de mis compañeros a encender sus cámaras, por favor, para que Gisela nos ayude con la fotografía de evidencia de este día de conferencias, por favor. Muchas gracias. Y algo que me estaban preguntando y vi en el chat, la presentación está en el link inicial, ¿no? En el primer link. Y también si me pueden ayudar con un formulario, que a mí también me ayuda y me sirve para poder seguir mejorando en este tipo de presentaciones. Les dejo también el link allí, entonces así nos podemos ayudar. Con gusto y también muchas gracias por esta apertura. Perfecto, entonces nuevamente invitamos a cada uno de nuestros compañeros asistentes que
continúen encendiendo las cámaras para poder tener una buena imagen de todos los participantes. Igual es un gusto saludarlos a todos. Listo. Muchas gracias y que tengan todos una buena tarde. Muchas gracias, arquitecto, por acompañarnos en esta jornada. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Los esperamos el día de Muchísimas mañana. gracias.